En este video conocerá las costumbres de las comunidades indígenas con relación a la naturaleza, también cómo han sido despojados y las consecuencias que esto traerá, así como el otro lado de la moneda, en cómo la civilización hace uso de sus recursos para obtener algún beneficio. ¿Qué comunidades indígenas han existido en el paso del tiempo? En el norte, centro y oeste de México habitan grupos como los tarahumaras, huicholes, mazahuas, otomíes, purépechas, mexicas, nahuas y los yanquis. Mientras que en el sureste y sur del país están los tlapanecos, mixtecos, mixes, triquis, zapotecos y los mayas, entre otros. Las comunidades indígenas y campesinas son portadoras de un conocimiento milenario sobre biodiversidad, plantas, animales, agua y clima. Los pueblos indígenas del mundo constituyen la mayor expresión de la diversidad cultural. Los territorios en donde habitan estos pueblos contienen una biodiversidad enorme y aportan gran parte de la misma alimentario mundial. Estas comunidades han desarrollado técnicas de cultivo adaptadas a sus entornos particulares, utilizando métodos tradicionales que respetan el equilibrio natural. También han heredado conocimientos sobre las propiedades medicinales de las plantas y cómo utilizar los recursos naturales de forma sostenible. Es importante destacar que las prácticas y las creencias pueden variar significativamente entre diferentes comunidades de los grupos, ya que cada comunidad puede tener sus propias tradiciones y costumbres específicas. ¿Cuál es la importancia de la comunidad indígena? Los pueblos indígenas son reflejo de la herencia y el legado de diferentes culturas que poseen su propia forma de convivencia y de trabajo. Son acceso a las lenguas originarias, la danza, la música, las fiestas, las tradiciones y una gran riqueza ancestral. La vestimenta de estos pueblos era de telas elaboradas con fibras obtenidas de plantas, como la ortiga, la yuca, la palma, el maguey y el algodón. Para los indígenas, los animales eran una parte fundamental en la vida del ser humano. Su importancia no solo radicaba en su belleza, sino que por sus habilidades eran considerados dioses, otorgándoles cierto significado. ¿Qué costumbres tienen las comunidades indígenas respecto a la naturaleza? Muchas de estas comunidades practican rituales y ceremonias que honran a los elementos naturales, como el sol, la luna, los ríos y las montañas. Estas prácticas están vinculadas con sus creencias espirituales y mitológicas y refuerzan su conexión con la naturaleza y sus recursos. Diversas costumbres reflejan su profundo vínculo con la naturaleza, ya que suelen tener prácticas tradicionales arraigadas en la agricultura, la caza, la pesca y la recolección, lo que los ha llevado a desarrollar un profundo conocimiento en su entorno natural y a establecer una relación sostenible con él. En los pueblos indígenas tienen como actividad económica principal la agricultura de autoconsumo. Cultivan sus tierras bajo el sistema milpa, con una relación espiritual y de armonía con la naturaleza. En otros casos, las actividades económicas preponderantes son la pesca y, en menor medida, la ganadería. Sin embargo, los pueblos indígenas están perdiendo sus territorios y su biodiversidad, a pesar de que han sostenido una larga lucha para mantenerlos. El territorio es la dimensión sagrada que presupone la existencia de un pueblo. Quiere decir que despojar a una comunidad de su tierra no solo implica la disminución del patrimonio del pueblo, sino que pone en riesgo la existencia del mismo. Más complicado es calcular, en función de las evidencias disponibles, el número de pueblos que dejaron de existir, aunque debieron ser más de 160 los que desaparecieron. ¿Pero por qué están siendo despojados? ¿Cuáles son las causas? Las causas que más suman son aquellas que tienen que ver con sus niveles de pobreza, de exclusión social, también por conflictos políticos, falta de reconocimiento legal y eficiente de los derechos indígenas. Durante el siglo XIX, los gobiernos liberales dictaron leyes que favorecieron el despojo de tierras de las comunidades indígenas. Más tarde, Porfirio Díaz promulgó nuevas leyes para colonizar terrenos desocupados, pero aprovechó para engañar a los campesinos y quitarles sus dotaciones de agua y sus mejores tierras. En la última encuesta nacional sobre discriminación en México, 1 de cada 4 mexicanos mencionaron que han sido discriminados por su apariencia física al menos una vez en su vida.
y un 40% considera que han sido rechazados al solicitar un empleo o servicio debido a su color de piel. Los pueblos indígenas siguen enfrentándose a diversas amenazas que afectan en particular a sus derechos a la tierra y que van de la extracción de recursos naturales a proyectos de infraestructura, pasando por la agricultura y la conservación en gran escala. El despojo de los territorios indígenas forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan. Se va quedando, ¿no? Entre clichés, entre lugares comunes, entre esta cosa de mejorar la raza, ¿no? Frasecitas aquí y allá, pero va a perdurar en la sociedad porque, por un lado, pues hay una representación, una imagen, diría yo, construida del indígena como un ente inferior, y por otro lado, ¿no? Pues hay una relación de poder. Un ejemplo del despoblamiento indígena es el de México y la permanente batalla de los yaquis contra el despojo. La batalla comenzó por la defensa de su territorio de proyectos de extracción de agua, gas, minerales y maderas preciosas. Todo esto sumado al asedio del crimen organizado y el despojo de sus tierras. El territorio de los indígenas yaquis es singular, tiene costas, valles y una fracción de la Sierra Madre Occidental y toda la Sierra del Becatete. Sus tierras son fértiles para la agricultura, también poseen un bosque con amplia biodiversidad, así como playas libres de desarrollos inmobiliarios. En estos últimos 15 años, sin embargo, los yaquis se han visto obligados a librar una batalla contra la construcción del acueducto Independencia, que asegura que es responsable del desabastecimiento de agua en sus comunidades, a reclamar sus derechos frente a la instalación del gasoducto Sonora, pone en peligro a los pueblos indígenas y a vigilar que las concesiones que se otorgan a empresas mineras no afecten su normal acceso al agua. La resistencia para proteger su territorio ha coincidido con la violencia que en estos últimos meses esta ha mostrado su peor rostro, así como asesinatos, amenazas, encarcelamiento contra líderes indígenas e integrantes de los pueblos, así como desapariciones forzadas. Los yaquis habitan la región centro-sur del estado de Sonora y están organizados con 8 pueblos: Botán, Curibis, Torín, Cocorit, Loma de Bacum, Picam, Raú y Belén, que se distribuyen a lo largo de los 500 kilómetros por donde serpentea el río Yaqui. Su principal fuente de vida e identidad, la población indígena en el territorio es de poco más de 30,000 habitantes. Cada uno de sus 8 pueblos tiene una estructura de gobierno tradicional, guardias comunitarias, sistema de asambleas y un sistema religioso ligado a su cultura. 7 integrantes de la Guardia Tradicional de Loma de Bacum y 3 personas más de la comunidad fueron víctimas de desaparición forzada. El origen de esta violencia es la introducción de las empresas mineras en nuestro territorio. Sabemos que son las que auspician este tipo de delitos para crear psicosis, con el fin de que la población abandone sus lugares de origen, lo cual no le dan importancia, ya que no es común porque nadie llama pidiendo su rescate. La Fiscalía de Sonora no abre una línea de investigación sobre el actuar de las empresas mineras, le encarga todo al crimen organizado, que también nos golpea. Pero nosotros queremos que indaguen estas tácticas usadas por las transnacionales contra la población, precisa Flores Maldonado, lo cual responden con que no pueden dar información al respecto para no entorpecer a la investigación. Pues sabemos que al que controla el agua, pues controla el mundo. Y ahorita pues nosotros nos sentimos amenazados por los gobiernos o por un sector empresarial en el norte de Sonora que se está apoderando de nuestras aguas. Las constantes sequías que ya se registran en el río Yaqui por el cambio climático y el trasvase de agua hacia Hermosillo y la amenaza de un posible accidente causado por la exportación de gas natural, mantiene vigente la oposición de los pueblos yaquis al acueducto Independencia y al gasoducto Sonora, a consecuencia de la reducción del caudal que ya presenta el río Yaqui. La población ha perdido buena parte de la flora y la fauna que formaban parte de su subsistencia, como el pescado, el venado, el frijol zarazo, los quelites y otras especies hoy extintas. Por otro lado, el abandono del campo es sin duda una tragedia, no solo porque con la despoblación de amplias zonas rurales llega la falta de infraestructura, la precariedad de los servicios, el envejecimiento de los habitantes que se quedan y la escasez de oportunidades de empleo y crecimiento, sino por el abandono de nuestro patrimonio natural y de las oportunidades de explotación sostenible de los recursos que nos ofrecen. Hay países de nuestro entorno que están haciendo un verdadero esfuerzo por poner en valor los recursos naturales.
También se está desarrollando una nueva generación de novedosos proyectos de infraestructura verde, desde purificación y almacenamiento de agua potable a adaptación al cambio climático y oportunidades viables de desarrollo económico sostenible e inclusivo para la comunidad. La cantidad de recursos naturales necesarios para la población y la actividad urbana es enormemente superior al que la ciudad es capaz de producir. Por eso los sistemas urbanos importan grandes cantidades de recursos que son transformados en bienes y servicios y parcialmente restituidos al ambiente en forma de residuos y emisiones. La masiva urbanización. Esta conlleva un elevado uso de suelo que destruye la vegetación natural, las tierras con vocación agrícola, las masas forestales, los humedales, los cauces fluviales o los espacios de la franja costera. Esto provoca la fragmentación y a veces la pérdida de los hábitats de especies faunísticas y vegetales. En definitiva, desestructurará los ecosistemas y crea desequilibrios naturales. La demanda energética de las ciudades, ya sea para el abastecimiento de sus habitantes o para poder mantener su funcionamiento, transporte, redes de abastecimiento, exige la producción externa. Los grandes centros generadores, como las centrales nucleares o las centrales eléctricas, están situados en otros territorios, lo que obliga a su transporte a través de las redes, con los consecuentes impactos ambientales sobre esos espacios. A esto se le suma la propia explotación de más fuentes de energía, petróleo, gas natural o carbón, que en su mayor parte son recursos naturales no renovables. En la ciudad se consumen grandes cantidades de recursos hídricos. Para su abastecimiento es necesario la construcción de embalses, la capacitación de agua de acuífero subterráneo o la implantación de desaladoras. Con estos procedimientos el agua del subsuelo se agota, la superficial rompe su ciclo natural y pierde su calidad debido a la eutrofización que se produce en los embalses que contaminan la costa con sus residuos. La integración de soluciones naturales en ciudades como espacios verdes, pasillos vegetales, arbolado, huertos urbanos, fachadas y tejados vegetales, rehabilitación de espacios industriales, canales, puentes y otras medidas, es crítica, no solo para mantener la calidad de los servicios urbanos y mejorar la calidad de vida del entorno urbano, sino para adaptar nuestras ciudades a los impactos del cambio climático. No obstante, se están produciendo cambios relevantes que permiten identificar nuevas ideas y acciones positivas. Por ejemplo, en la valoración de los edificios y viviendas se tiene cada vez más en cuenta su consumo y eficiencia energética, además de su ubicación y orientación, la calidad de los materiales usados o los servicios asociados. Los edificios suponen en torno a 1/3 del total de las emisiones mundiales debido a las energías que usan, sobre todo en los procesos de enfriamiento y calentamiento que reclaman sus usuarios. En definitiva, a pesar de que las expectativas en muchos foros son pesimistas, las actuaciones vinculadas a la mejora del medio ambiente y uso de los recursos naturales en la lucha contra el cambio climático no para de proliferar, mejorando la valoración de los distintos agentes, económicos o no. Aunque será necesario desarrollar nuevas innovaciones en el futuro, un elemento esencial debe ser mejorar el conocimiento de experiencias ya que ocurren en otros ámbitos. Ya para finalizar, en conclusión, esto nos enseña o conlleva a no hacer mal uso de los recursos para bien ni para mal, sino que nosotros cuidarlos e implantarnos de nuevo porque se estima que para el año 2050 no sean suficientes. En los pueblos indígenas se utilizan de manera correcta y sostenible gracias a las costumbres y tradiciones, ya que dicen suelen ser recíprocos con la naturaleza. Si nos brinda dichos recursos, tenemos que hacer buen uso de ello. Sin embargo, en la urbanización no es así, y solo nos importa sacarle algún tipo de provecho, en especial económico, y a lo mejor sabemos que están por agotarse, pero es aún más cruel el saber y no hacer nada al respecto. Esto ha sido todo y espero les haya gustado el video. Nos vemos.